Bienvenida otra vez de nuevo. A mí me encanta que estés aquí. Yo te admiro un montón. Aparte de ser compañeras de máster, ¿no? Yo sé todo ese trabajo que hay ahí detrás, ¿no? Que mucha gente no lo ve cuando alguien tiene una cuenta muy grande como la tuya y eso, o sea, cuando compartes, ¿no? Y sabes al final todo lo que hay detrás, pues desde preparar esos vídeos, las ilustraciones, escribir libros, ¿no? Y yo contestar a toda la comunidad, hacer esa comunidad sólida, aportando valor, creo que admirable y sé que, bueno, pues ahora estás con la promoción de tu segundo libro y a mí me gustaría que me contaras, ¿no? ¿Cómo llegas tú al final a esta disciplina del yoga, ¿no? Porque tu recorrido, pues estabas un poco ahí reacia, ¿no? A empezar a practicar yoga y creo que es un buen comienzo, ¿no? Para adentrarles también a ellos, ¿no? Y al que quiera sumarse. Ujú. Pues sí, Samantha, me costó muchísimo. O sea, a mí me costó años empezar a hacer yoga. O sea, mi hermana gemela empezó a practicar y yo me acuerdo cuando me decía, sí, la postura de la cobra, la postura del perro abajo. Y yo decía, pero qué cosas más raras haces, ¿no? Y además me enseñaba algunas secuencias y yo decía, pero ¿esto para qué? Y, ay, es que me sienta muy bien, es que me relaja, es que no sé qué. Y yo decía, bueno, pero tú seguramente que siempre has sido más flexible que yo, pues tú lo podrás hacer, pero yo ni lo voy a intentar. Y luego ya, pues después de años ella intentando que yo practicara y yo además me sumí en una época muy fea de ansiedad, de temor, de inquietud, pues me vi obligada, ya cuando me lo decía mi hermana, me lo decía el fisio, me lo decía todo el mundo, era como, pues me tendrán que ver muy mal para que para tener que probar y al final pues me animé y me costó un poquito que me gustara, ¿sabes? Pues tampoco fue amor a primera vista ni a primera esterilla ni nada, pero poco a poco vi que me hacía mucho bien y que ayudaba a muchísima gente, no solo a mí. Entonces dije, bueno, esto será por algo. Y realmente es así, es una maravilla. Fíjate, además me gusta mucho pues el enfoque que das, porque al final la parte de autoconocimiento, ¿no? De búsqueda interior creo que es muy importante. Tú en tu camino pues lo cuentas, ¿no? Y creo que al final, pues yo qué sé, desde creencias limitantes, patrones, todo al final lo vamos arrastrando y muchas veces somos nosotros mismos los que no queremos ponernos a practicar algo, ¿no? Porque al final creemos que es difícil, que no somos flexibles. ¿Cómo es esa parte, ¿no? ¿Cómo les cambias tú ese concepto? Pues yo creo que, bueno, en mi caso, yo como profesora lo que intento es hablarles, pero hablarles lo justo, porque también no puedes estar diciendo pon la pierna aquí y allá y a la vez decirles, yo qué sé, no pienses en nada o piensa solo en tu respiración. O sea, como profesor es muy difícil también gestionar la atención del alumno, decirles exactamente dónde tiene que estar su mente en cada momento, sobre todo porque cada alumno está en una fase de aprendizaje distinta. Pero bueno, yo intento transmitirles esa naturalidad, esa espontaneidad del yoga, sobre todo de los inicios y de esos momentos en los que tu mente pues no está donde se supone que debería de estar. Que al final la práctica de yoga no es estar todo el rato súper concentrado, que te salgan las posturas, no es lo que se ve por fuera en sitios como Instagram, sino que la práctica del yoga y de la meditación es el intento, es el proceso mientras consigues esa paz mental, ese equilibrio en el cuerpo, etcétera. Y si mientras tanto salen frustraciones, salen riñas con el propio cuerpo, la mente, salen pedos, sale lo que sea, pues bienvenido sea, porque siempre es autoconocimiento, es aprendizaje y es un momento de conocerte y de estar contigo mismo. Y eso, aunque sea con un barullo mental, siempre es súper beneficioso. Nunca es en balde, nunca. Fíjate, además tú dices un concepto muy bonito aquí que me ha gustado mucho, es un lavado del alma, ¿no? Porque al final es un conjunto, ¿no? Es una forma de vivir también y de dejarse sentir. Uh Eh, -huh. Va paso a paso, porque al final cuando empiezas, pues por ejemplo, tú que le das un poco la vuelta a través del humor, a través de hablarnos, ¿no? De esa figura del yogi, pues una persona con un cuerpo esbelto, estupendo, haciendo pues esas asanas tan complicadas, ¿no? Entonces, claro, nos fijamos en esas personas y eso no es la realidad. Al final todos podemos practicar paso a paso y sobre todo aceptando pues cómo es tu cuerpo, los pensamientos que te vienen, ¿no? Un poco toda Uh -huh. esa... Sí, es que al final el yoga, y como cualquier cosa, no es cómo se ve, es cómo se siente. Es que estamos muy apegados al exterior y no nos damos cuenta de que por aquí dentro y por aquí dentro pasan muchísimas cosas. Entonces,
no nos damos cuenta de que en Instagram todo lo que se ve no solo es exterior, sino que es exterior filtrado. Entonces vemos a los demás como ellos quieren que los veamos, no como realmente son. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ver una postura chulísima en Instagram si no sé lo que está pasando esa persona en su mente en ese momento, en su vida? No sé cómo lo está gestionando. Entonces, al final el yoga es cómo tú gestionas lo que pasa en tu vida, lo que estás haciendo en ese momento, cómo está reaccionando tu cuerpo y tus emociones ante ese evento, ya sea una postura de yoga o ya sea una circunstancia en tu vida. Entonces, el yoga es una de las disciplinas que ayudan en eso. A mí me ayudó muchísimo, pero también, como de hecho digo en el libro, no es algo aislado, es hacer posturas y ya mi vida se soluciona, no, sino que es un conjunto de hábitos saludables, por ejemplo, pues el levantarte temprano, el dedicarte tiempo a ti mismo, el escuchar también, pues como las dos somos, ¿no?, super fans de Sergio Fernández. Entonces, es un conjunto de hábitos lo que hace que mejore tu vida, y el yoga es uno de ellos, pero no hay que simplemente decir, bueno, voy a hacer una postura y todo cambiará. No, 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 no. Hay mucho trabajo detrás, y detrás de ese trabajo está la constancia y el hábito. Y sin ese hábito no podemos llevar esa transformación a cabo. Entonces, por eso escribí este libro, porque me parece súper básico ser constante en la vida, no solo en yoga, en todo lo que te propongas. Además, me gusta mucho también esa visión holística que le das, ¿no? Ese recorrido, porque al final es desde lo físico, lo mental, lo espiritual, pues también cómo te alimentas, cómo vives, de qué te nutres, qué escuchas, ¿no? Cuándo te observas. Al final es un poco todo eso, ¿no? Y me gusta también esa parte que me gustaría que les hablaras, ¿no? De cuando decimos que como que ponemos excusas, ¿no? Para no hacer yoga. ¿Qué excusas tenemos más comunes así para no hacer el tiempo? Cuéntanos un poquito. Pues, bueno, la excusa más, la top one es el que no tengo tiempo, y no nos damos cuenta de que en realidad todo el mundo tiene 24 horas, lo que pasa es que cada uno las gestiona como quiere. Entonces llega un momento en el que ya esa excusa no la puedes poner, entonces recurres a otras, ¿no? A otras que quizá otra gente no tiene, y es como, tengo hijos, o tengo un trabajo que me absorbe todo ese tiempo que no tengo, etcétera. Entonces, a todas esas excusas, al final, digas lo que digas, que es que ya uno se inventa hasta lo inventable, al final es alguien quien sea el que puede contestar, bueno, es que es cuestión de prioridades, todo es cuestión de prioridades. Cada uno tiene tiempo, dinero o lo que sea para lo que quiere. Entonces, realmente, como decía Aurelio de la revista Tú mismo, que me gano muchos enemigos con este libro, y es porque realmente les rebato todas esas excusas en el libro. Es como, sí, no tienes tiempo, pero puedes hacer esto para tener tiempo. Sí, tienes hijos, pero puedes hacer esto para hacer yoga, a pesar de que cuando tienes hijos no tienes tiempo, ni ganas, ni fuerzas, etcétera, etcétera. O tienes un trabajo por turnos, o trabajas muchas horas, puedes hacer esto otro. O es que estoy lesionado, que también esa es otra excusa muy común. Como estoy lesionado ya no hago yoga. Ya mi médico me ha dicho que no. Y en realidad meditar es hacer yoga, y ya tienes que estar muy lesionado para no poder meditar. Porque lo único que te hace falta es cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Puedes estar de pie, sentado, tumbado, boca abajo, haciendo el pino. Puedes meditar como te dé la gana, andando, parado, fregando. Y sin embargo, o sea, que es que como no estés en coma, no puedes meditar, ¿sabes? O sea que entonces, pues un poco me gano ahí enemigos, pero porque realmente esas excusas las hemos puesto todos, las pongo yo muchas veces, o sea que es que yo no soy perfecta, yo no soy la yogi iluminada que va a la India 3000 veces al año, no, no, o sea, yo soy la primera que lucha cada día con su cerebro reptiliano, que le dice, no practiques el yoga, que estás cansada. ¿Y si te lo dejas para más tarde? Y cuando es más tarde, ¿y si todavía más tarde? ¿Y si ya mañana? Que total, lo haces todos los días, por un día. Entonces, es una lucha, pero llega un momento que no es una lucha tan grande, y es una mosca cojonera, hablando mal y pronto. Pero aprende uno a sacarla de la habitación, y hacer cada uno su práctica, su rutina, y cuando menos te das cuenta ya has hecho tu práctica de yoga, te sientes súper bien, y eso sigue influyendo e impactando en tu vida de manera positiva.
Fíjate, hay una parte del libro que también me gusta mucho porque ahora tendemos a estar ocupados, ¿no? Y que en realidad esa ocupación no sabemos si es productiva, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Al final que analicemos, pues como decía Sergio, ¿no? Todo lo que hacemos a lo largo del día, qué es lo productivo, en qué gastamos nuestro tiempo, ¿no? Y decir, realmente yo no puedo sacar ese tiempo para hacer esto que me va a producir tanto beneficio, porque es verdad que cuando nos acostamos y nos levantamos tan agotados, nos levantamos agotados mentalmente de todas esas cosas, esas tareas, todos esos pensamientos que nos vienen. Pero cuando empezamos a practicar yoga, como que los dejamos un poco atrás, ¿no? Y empezamos a cuidarnos también más. Efectivamente, al final el yoga lo que trata es de gestionar tu atención, de no tanto intentar gestionar nuestro tiempo, no, tengo que encontrar un hueco para yoga, es que no tienes que encontrar tampoco tanto hueco para yoga, es para tu atención, para ti mismo, para dejar de dispersarte, es que estamos trabajando y, o sea, yo tengo 2 móviles, ¿sabes? Y los tenemos a mano todo el rato y cada vez que tienes que pararte a pensar, a ver, entonces, ¿esto cuándo lo hago? Y pasa un segundo entre que lo estás decidiendo y ya tu reflejo es coger el móvil para ver el WhatsApp o ver las notificaciones, ¿sabes? Entonces, estamos tan acostumbrados a la dispersión que al final lo que necesitamos, antes de intentar buscar ese hábito, ¿no? De establecer las pautas para, venga, voy a practicar yoga, lo primero que tenemos que hacer es, antes de decir voy a practicar yoga, es cómo hago para gestionar mi atención, para no tener que buscar tanto el tiempo para hacer yoga, sino para hacer tiempo quitándome cosas que no me sirven, quitándome tareas o quitándome momentos pequeños que es que pueden ser 5 minutos. ¿Qué hora es? Miras la hora en el móvil y ya hay una notificación de WhatsApp y terminas de ver el WhatsApp y dices, ¿qué hora es? Si no lo he mirado, o sea, entonces son ese tipo de 5 minutos aquí, 5 minutos allá, en los que nos dispersamos, perdemos totalmente la atención, no sabemos a lo que íbamos y al final no somos nada productivos y estamos todo el día con la sensación de tener cosas de estar con las cosas a medio. Entonces se trata de que primero sepamos cómo vivir conscientemente y luego ya determinar una pauta para hacer una práctica de yoga consciente y tranquila, porque como digo en el libro, de nada sirve todos los días a las 7 de la tarde ir a tu centro de yoga a hacer saludos al sol, si cuando estás en Savasana ya estás, bueno, ahora me tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿eh? Y luego vas a casa, llegas, te pones a hacer la cena, pero entonces has visto que la sartén que necesitas está sin fregar, entonces la haces en ese momento mientras se está calentando el aceite, estás mirando el móvil, o sea, así, de nada sirve, o de poco. Totalmente, es que es así, es que cuando lo vas leyendo te vas viendo reflejado, ¿no? Porque muchas veces vamos así, ¿no? Todo es inmediato, todo es para allá, hacemos 20.000 cosas a la vez y perdemos el foco, ¿no? Lo del menos más yo creo que es muy importante, ¿no? A lo mejor se trata de a lo mejor trabajar menos horas, más focalizado, a lo mejor desconectarte del móvil y decir voy a estar mis 4 horas de la mañana totalmente trabajando por bloques y voy a poder sacar tiempo, porque como he estado productivo y focalizado, es que me va a sobrar tiempo, ¿no? Yo creo que eso es una manera de gestionar muy bien. Y Julia, ¿qué beneficios, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ya te sigue, hay mucha gente que va a empezar a practicar yoga. Me gustaría que les dijeras qué beneficios les produce, ¿no? Sobre todo empezando poquito a poco, no agobiándose y diciendo ya tengo que hacer todas las asanas y ser el mejor yogi del mundo, ¿no? Sino cómo empezar poquito a poco y qué beneficios les puede producir. Pues el primer beneficio para mí es, parece que no es un beneficio, pero lo es aprender a frustrarte. O sea, cuando tú empiezas a hacer yoga, la primera clase sobre todo es como, ¿qué hago aquí? Si no llego a esta postura, me da la sensación de que me voy a romper, me da miedo, estoy inquieto, etcétera. Y luego ya vas viendo, pues que sí que llegas a ciertas posturas, que puedes hacer otras que, bueno, algunas no, pero que poco a poco te vas haciendo más flexible, más tranquilo. Sobre todo ves que cuando terminas la práctica, después de esa relajación, te encuentras súper bien. Entonces, cuando aprendes a que en una misma sesión caben diferentes emociones, como es el subidón de Dios, me encanta este profesor, acabo de sentir ahora que puedo hacerlo. Al rato es, madre mía, nos quiere matar, ¿cómo vamos a hacer esto? Y luego al final de la clase estás relajado, te das cuenta de que eso es la vida, es un subidón de emociones
y de lo que se trata es de que al final tú vas en ese viaje solo, porque yo, como tú sabes, yo he nacido, yo soy de las pocas personas que he nacido acompañada y probablemente, y bueno, voy a morir sola como todo el mundo. Entonces, a lo que me refiero es que en este viaje llamado vida vamos solos y tenemos que aprender a lidiar nosotros mismos con nuestras emociones. Obviamente, en muchos casos necesitamos ayuda, ya sea del yoga, de un psicólogo, de amigos, de apoyo familiar, pero quiero decir, tenemos que aprender a pasar tiempo a solas. Si es una clase de yoga, mejor que mejor, es un mejor aprendizaje, pero si no, pues como sea, pero pasar tiempo a solas para gestionar esas emociones. Y cuando aprendemos a gestionar esas emociones en una clase de yoga, los beneficios son enormes porque aprendes a relacionarte con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, en el entorno laboral, porque todo lo que aprendes en una clase de yoga, con esas posturas, es extrapolable a tu vida diaria. Todo, todo. Porque al final la persona que tenemos dentro es, o sea, nuestra mente, esa vocecilla que nos habla, es tu compañera de trabajo, es tu pareja, es tu madre, o sea, porque es otra persona que te está hablando ahí. ¿Me explico? Entonces, ya te digo, yo hablo también de los beneficios físicos, ¿no? El equilibrio, la flexibilidad, la fuerza, pero yo creo que al final los beneficios más importantes son de aquí y de aquí, que al final es para lo que vamos, ¿no? Para conseguir esa paz interior y que al final es un camino, no es algo que se consigue así, pero es poco a poco, entonces vas viendo esos beneficios y da gusto, ¿no? Te sigue motivando para Fíjate. seguir. Además, qué importante ese matiz, ¿no? Porque que tú también lo comentas ahí, porque la felicidad, al fin y al cabo, son momentos, ¿no? Y muchas veces dependen de cosas internas, ¿no? Pero la paz es interior, ¿no? Y depende de nosotros, ¿no? Puede que nos ocurran, pues, un montón de cosas que sean, pues, más tragedias, pero a lo mejor podemos tener esa paz interior o llevarlo con esa paz, ¿no? Y llegar a ese punto de tener, pues, ese momento, ¿no? Como que estás tú reflexivo, compasivo, que te aceptas como eres, que te quieres, con tus limitaciones, con tu cuerpo que tiene dolores, que a lo mejor no puede hacer posturas, pero va retándose cada día. Eso también es muy bonito, ¿no? Ese recorrido de crecimiento. Sí, es que la verdad es que es como que estamos siempre buscando la felicidad, pero realmente yo llevo mucho tiempo preguntándome cómo se siente realmente uno bien, si es realmente cuando sientes que estás feliz o realmente es cuando estás en paz. Y creo que al final es lo segundo, porque, pues eso, como decía, hay situaciones en la vida que puedes sentir ese subidón de felicidad, pero a lo mejor estás intranquilo por algo, ¿no? Te sientes mal porque esa persona de al lado no lo está disfrutando o por lo que sea. Mientras que hay veces que hay situaciones en la vida, como la muerte de un familiar o perder el trabajo, una ruptura, lo que sea, en la que estás mal, pero al menos te sientes en paz porque estás en paz contigo mismo porque piensas que lo has hecho bien o lo has hecho lo mejor que has podido, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, como te digo, llevo tiempo como investigando un poco en estas dos emociones y llegué a esta conclusión sobre todo cuando, hablando con mi abuela, la que veo semanalmente, tiene 97 años y la mujer vive sola, se corta hasta las uñas sola. El otro día cambió, le dio la vuelta al colchón, ella sola. A mí, Y todo el mundo le dice, ¿dónde hay que firmar? Yo quiero estar como tú, ¿dónde hay que firmar? Y ella está harta y yo, pues voy a hacer un papel de verdad para que firme la gente. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta mujer está tan bien con 97 años? Y hablando con ella me di cuenta de que es una mujer que no tiene cargas mentales de ningún tipo. O sea, no se siente culpable por nada, no resiente a nadie, no tiene rencor hacia nadie ni hacia nada, sabe que su vida la ha vivido como mejor ha podido, se relaciona de la mejor forma que puede, nunca le reprocha nada a nadie, vayamos o no vayamos a verla. Entonces, al final pienso que el secreto de la longevidad y de la felicidad, al fin y al cabo, es buscar la forma de estar en paz contigo mismo. Y aunque mi abuela no ha hecho yoga nunca, ni ha movido un esparto, la mujer no ha hecho nada de deporte, pero creo que al final el yoga es un estado mental. Las posturas nos ayudan a ser más fuertes y más flexibles para estar más tiempo meditando y la meditación nos ayuda a alcanzar esos estados mentales de relajación y de paz. Entonces creo que al final es eso, con la disciplina que sea, se trata de cultivar ese control mental y emocional. fíjate,
qué importante, ¿no? Vivir en plenitud, ¿no? Como ella. Yo creo que cuando estás en esa energía, como en ese equilibrio, en el que no emites juicios, ¿no? En el que pues simplemente vives y dejas vivir, ¿no? Yo creo que ahí la energía está muy alta. Eh, Cuando entras a lo mejor pues a lo mejor en rollos mentales, en esos pensamientos que te dan vueltas, cuando te atrapa ese pensamiento y ya te atrapa la emoción, al final la energía baja tanto que te encuentras pues realmente agotado, ¿no? Entonces, qué importante es y qué beneficioso eso que acabas de decir, ¿no? Y una cosa que también me ha gustado mucho de tus padres que también pues han sido artistas, ¿no? Y os han inculcado también a tu hermana y a ti, pues eso, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Pues desde pequeñitos, ¿no? A los que somos padres, ¿no? Pues estos hábitos, ¿no? Pues de la respiración, del prana, de la postura, ¿no? De hacer yoga, pero como dices tú, ¿no? Porque el yoga son muchas cosas, tú lo dices, estás duchándote y a lo mejor pues cómo te cae el agua en la piel o ese tipo de cosas que se nos pasan un poco más por alto. Ujú. Sí, así es. Yo creo bueno, al final intentamos siempre yoga para niños, yoga para gestión emocional para los niños. Sí, todo eso viene genial, pero también necesitamos que los padres prueben todo eso para poder inculcarlo a los niños, a sus hijos, porque no hay mejor maestro que un padre. Al final, lo queramos o no, los hijos tomamos siempre a los padres como referencia en todo, en todo. Incluso cuando no te das cuenta, cuando eres mayor, haces cosas que has visto a tus padres hacer cuando eras pequeño. No ahora, pero cuando eras pequeño. Entonces, incluso cuando un padre está queriendo que su hijo, yo que sé, haga karate o haga algo que le gusta mucho, a lo mejor lo hace 30 años después. En mi casa somos 4 hermanos y mis padres, los dos artistas, cantando, tocando la guitarra, haciendo actuaciones, y nosotros no lo hemos hecho hasta que no hemos sido adultos, hasta que no hemos tenido 20 y pico años. De pequeños éramos todos súper vergonzosos. Entonces, mis padres intentaron ahí forzar un poquito, pero no, cuando dejaron de forzar y pasaron los años, pues algo de eso hemos hecho. Y con eso, con el resto de cosas, o sea, mi rutina es parecida a la de mis padres. Mis padres siempre dedican un rato al día a sus hobbies, a sus pasiones, y mis padres son personas, aparte de artistas, son muy apasionados. No los verás todo el día tirados en el sofá, alguna vez sí, pero quiero decir que son personas que tienen hábitos saludables, y como tienen hábitos saludables, aunque yo he estado como adolescente muy sedentaria, muy sin hobbies y sin nada, he adquirido esos hábitos más tarde. Entonces, para mí es súper imprescindible, no es imprescindible, es súper imprescindible que un padre dé buen ejemplo. No es tanto lo que diga, sino lo que haga. Sí, es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, si tú, por ejemplo, no practicas yoga y metes a tu hijo, pues a hacer yoga, al final sería un poco incoherente, ¿no? Es como si tú al final, pues intentas, comes mal, pero a tus hijos les intentas también que ellos coman bien. Yo creo que al final, pues es una manera de vivir, ¿no? Y yo creo que es fundamental. De hecho, fíjate, tú eres muy creativa, ¿no? Y los artistas, pues al final, pues son esos locos, ¿no? Que al final están todo el rato creando, todo el rato inquietos, ¿no? Para aportar valor. Y fíjate tú cómo ilustras, ¿no? Estos dibujos desde el humor para quitarle pues esa idealización del yoga, ¿no? Que a mí me gusta mucho, sobre todo porque lo haces muy divertido y muy poder hacerlo, ¿no? Y creo que eso también influye, ¿no? A la hora de que tú también tengas esa comunidad tan grande. Muchas gracias. Es que además, en referente a esto que me estás diciendo de las ilustraciones y lo que hablábamos sobre los padres, cuando yo era adolescente con 13, 14 años, era cuando había internet, o sea, cuando empezaba a haber internet en las casas y tal. Y nos pasamos, o sea, los 4 hermanos, bueno, los 6, teníamos un ordenador en la casa y teníamos que echar dinero a la hucha porque era cuando valía dinero y tal, o sea, no había tarifa plana y reñíamos por el ordenador, hacíamos turnos para utilizarlo. Y mis padres se cansaban de ver que el ordenador estaba a las 24 horas encendido y nos decían, como los padres de ahora, deja ya el ordenador, ahora dicen deja el móvil, no, la tablet, pero deja el ordenador. Y creo que al final nos dejaban, pero porque nosotros le demostrábamos que hacíamos cosas creativas. O sea, si tú como padre ves lo que está haciendo tu hijo y ves que le enseña algo que es creativo, pues ¿qué hay de malo en eso? O sea, yo con 14 años creé la página web de mi grupo favorito
en italiano. O sea, el grupo era italiano, yo lo hice en español, entonces traduje todo. Entonces quiero decir que también es como empecé a dibujar. Yo si no hubiera tenido todas esas habilidades técnicas e informáticas que aprendí cuando tenía 14 años de toquitear el ordenador, no me hubiera podido hacer mi página web, no hubiera aprendido a dibujar a ordenador, etcétera. Entonces, como padres creo que también hay que ver muy bien qué es lo que le prohíbes a tu hijo, ¿no? Que hay que ver realmente esas adicciones que tiene, si es a la tecnología, cómo la usa, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Porque eso lo llevamos también al yoga, ¿no? Y la constancia, la persistencia, ¿no? Al final son valores que van pues de tu mano, ¿no? Tú al final dices, hay mucha gente que hace yoga, pero al final tú llevas un recorrido que fíjate, al final todo te ha llevado pues a que al final creas tú tus propios cursos, lo haces todo tú, ¿no? Y eso es también pues está ahí la constancia, la persistencia, la creatividad, ¿no? Todo está detrás, ¿no? De ese yoga con humor y de esa disciplina contada como tú la cuentas y como tú animas a la gente a que la practique también. Efectivamente, yo al final, yo no soy ninguna lumbreras, nunca he sacado buenas notas, tampoco, o sea, yo siempre lo aprobaba todo, pero siempre he tenido notas mediocres en todo. Lo único que, lo que sí que me ha gustado, por ejemplo, en su época fue el italiano, pues sacaba, ahí sí que sacaba notazas, conseguirme de Erasmus a Italia, luego vivir otro año más en Italia, o sea, todo lo que me ha gustado al final, como todo el mundo le pasa, le pones mucho empeño, mucha constancia y consigues más que siendo inteligente. La constancia es mucho más importante que la inteligencia. Entonces llegas más lejos siendo constante en yoga y en lo que sea. Entonces también por eso cuando yo vi que no era constante en yoga, pero que me gustaba mucho, yo decía, aquí hay algo que no cuadra. Si he sido constante en otras cosas, ¿por qué en esta? Y conseguí, y bueno, y al final acabé escribiendo este libro porque vi cuáles eran las claves pues, para ser constante, aparte de lo que hemos hablado ya, de saber enfocarnos, gestionar ese tiempo, esa atención, pues otras cuantas más que explico en el libro, pero vi que tenía chicha, que no es algo de hay que ser constante y ya está, ¿no? Como te dicen en los libros de yoga, practica todos los días y ya está. Y no te dan más pautas y es mucho más complejo. Mm. Y ahora, bueno, ahora luego nos dirás un poco los tipos de yoga que tenemos, pues para la gente eso, que como somos cada uno, ¿no? Porque hay gente que es más inquieta, hay gente que necesita más relajación, qué tipo de yoga podemos practicar, pero para alguien que quiera practicar ahora de repente, decir, quiero empezar pues con Julia a practicar yoga, ¿qué recomendaciones así nos darías al principio? Pues yo primero tendría muy en cuenta, obviamente consultaría con mi médico cuál es mi condición física. La edad no importa, lo que importa es la condición que tenemos, lo que hemos hecho hasta el momento presente, ¿no? Hasta que decidimos empezar a practicar yoga, qué condición física tenemos, tenemos alguna lesión, etcétera. En el caso de tener alguna tecla, lo consultaría con el médico y luego ya, pues si puedo, si me dan luz verde, entonces iría al canal de Yogineando en YouTube y tengo varias listas de principiantes y comenzaría con eso. Cero expectativas, incluso al tenerlo grabado, pues hay muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que la ventaja es que puedes verlo tú primero antes de poner a hacerlo. Entonces, puedes incluso darle al pause, meterte mejor en la postura, probar. Entonces, es bueno porque puedes ir a tu ritmo. Y luego ya pues iría haciendo todas esas clases para principiantes y luego me iría metiendo en las de multinivel. Hablando ya de estilos, empezaría con un estilo más tranquilo, el general, ¿no? Digamos, hablando pronto, que es el Hatha, H-A-T-H-A, Hatha. Y luego ya de ahí pues me iría a otros estilos más moviditos, como el Vinyasa. Luego hay otro que es más lento, que es el Yin, que es físicamente menos exigente, pero mentalmente mucho más difícil, porque al mantener una postura mucho tiempo se pone uno un poco nervioso. Y, pero bueno, principalmente yo me centraría en Hatha, a ver si se acabó de empezar. Y si Bien, soy una persona muy nerviosa que se quiere mover, haría el Vinyasa. Mm, que es Me como gusta. más dinámico y, Es, es más dinámico, sí.
Y luego la respiración, ¿cómo se aprende también pues con esas posturas también? Porque la respiración, el prana es también muy importante. Cuéntanos un poquito ahí cómo pues aprender, ¿no? Que muchas veces no sabemos tampoco ni cómo respirar. Efectivamente, respiramos porque si no moriríamos, pero no tenemos nos dejamos llevar y realmente cuando respiramos son los pensamientos los que dictan nuestra respiración. Si estamos algo más inquietos, nuestra respiración se entrecorta, no tomamos aire completamente, mientras que cuando estamos relajados se ralentiza, cogemos, o sea, inhalamos y exhalamos pues completamente, utilizando toda la capacidad pulmonar, etcétera. Bueno, toda no, pero quiero decir que nuestra respiración se adapta mucho a lo que pensamos, inconscientemente, obviamente, es un acto involuntario. Pero cuando hacemos yoga, al contrario, lo que hacemos es poner mucha atención en la respiración para optimizar las posturas y optimizar pues, lo que es el funcionamiento del cuerpo, que todos los nutrientes lleguen a sus sitios, que todas las toxinas salgan, que los órganos se muevan, mejorando así su funcionamiento, llenándolos de oxígeno. Entonces, lo que hacemos en todos los estilos de yoga, como digo, es poner el foco en la respiración y básicamente en los estilos más suaves lo que hacemos es pues imaginar visualizaciones con nuestro aparato respiratorio, cómo entra y sale el aire, etc. Y cuando hacemos un yoga más dinámico, en el que no da tiempo a ponerle tanta atención, lo que hacemos es dictar cuándo se inhala y cuándo se exhala. Por ejemplo, inhala, sube los brazos, exhala, manos al suelo, inhala, pierna derecha atrás. Entonces, el alumno sabe cuándo inhalar y cuándo exhalar en cada momento. Lo cual no significa que desde el principio uno respire correctamente, no. De hecho, cuesta mucho menos hacer posturas raras que respirar cuando toca. Pero realmente no, la gente se pone muy nerviosa con eso, es como, es que no me cuadra la respiración a veces, no pasa nada. Simplemente con el hábito que estás cogiendo de ponerle la atención a la respiración, ya te hace un mundo, ya tiene muchísimos beneficios. Y luego ya poco a poco irás automatizando esa asociación de respiración, de asociar cuándo se inhala y cuándo se exhala con ese movimiento y sabrás hacerlo conscientemente y ganarás todos los beneficios. Pero al final, como digo, lo más importante es ser consciente de que estás respirando y de cómo estás respirando. O sea, el beneficio de trabajar la respiración en yoga es que cuando no estás haciendo yoga, tú estás trabajando en el ordenador, estás así, y como haces yoga de manera diaria, ya dices, uy, parece que me noto que no respiro bien. Entonces ya cambias tu postura, coges aire, te paras un momento, tratas de cambiar ese patrón respiratorio y sigues. Y esos pequeños momentos wow, ¿no? Que serían de, jolín, es que esto lo sé porque hago yoga y esto cambia este momento y además como estoy trabajando estoy siendo más productivo. Lo mismo cuando estás discutiendo con alguien o cuando estás comprando, lo que sea, cualquier actividad cotidiana fuera del yoga, puedes y debes meter todos esos aprendizajes que has experimentado en la esterilla. Y fíjate qué beneficioso, ¿no? Además, ahora que pasamos tanto tiempo sentados frente al ordenador en casa, porque antes sí que nos movíamos más en transporte público, pero ahora es verdad que pasamos muchas horas sentados, casi yo creo que muchas veces más que antes, ¿no? Porque si estás en casa con el ordenador, al final vas, lo abres, lo miras, entonces es importante pues ese parar y volver a reconectar contigo, ¿no? Con tu respiración, con esa atención plena, ¿no? Que yo creo que produce muchos beneficios. Yo es que además pienso que, esto no lo he dicho en el libro, pero debería, creo que en cada casa, igual que en cada casa cuando yo era, pues eso, cuando era adolescente, empezó a haber un escritorio con un ordenador y ahora en cada casa hay un escritorio con un ordenador, una tablet, varios móviles. Creo que debería haber al lado una esterilla, como de hecho tengo yo en mi despacho, una esterilla con sus objetos de yoga, porque al final como decía, influye más, impacta más de manera positiva en tu vida esos 5 minutos o 2 minutos que te pones entre email e email que estás mandando en el trabajo, te tiras a la esterilla, te haces una sola postura, un solo estiramiento, el que te pida tu cuerpo en ese momento y tiene mucho más impacto positivo que ir
todos los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde a tu clase de yoga. Qué Entonces bueno. pienso que debería haber una esterilla en el suelo en cada casa. No te digo en cada habitación, que casi que debería también, pero por lo menos en cada casa, en una habitación, la que sea, una esterilla tirada en el suelo, Pues sí, preparada para que alguien aterrice. qué bueno. Oye, Julia, ¿y por qué este título esta vez? El hábito hacia el yoga. Bueno, era un poco broma. Estábamos con los editores de la RU viendo a ver qué título le poníamos y al final pues ese nos pareció el más gracioso y el más acorde con la temática del libro, porque bueno, queríamos un poco hacer saber que el yoga es una cuestión de hábito, los beneficios del yoga solo se obtienen cuando cuando es estable en tu práctica, obviamente también se nota si lo haces de vez en cuando, pero no tanto como si eres constante. Y como el libro también está un poco en tono de humor, pues queríamos que se notara. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden hacer clases contigo? Cuéntanos un poquito para los que quieran unirse ahí. Pues bueno, mi cuenta es yoguineando en Instagram, en Facebook, en todos sitios. Mi web yoguineando.com, que ya la he dejado aquí fijado. Y me pueden encontrar ahí, tienen mi email, info@yoguineando.com, y tienen también la dirección de mi escuela de yoga online. Practicamos todas las semanas un par de veces en directo y también luego se quedan grabadas esas clases para todos los niveles. Hay varios estilos de yoga, de hecho, desde más dinámico a mucho más estático, porque yo creo mucho en los estilos de yoga para cada humor, cada circunstancia vital. O sea, tú no puedes, igual que no comes, o sea, no desayunas lo mismo que cenas, tú no te tomas un café y unas magdalenas a las 10 de la noche, pues adaptas tu comida según tus horarios, según tu humor, el yoga igual. Entonces, hago distintos estilos, distintas duraciones y distintas temáticas según tus necesidades. Hay yoga para dormir, yoga para cuando estás con la regla, yoga para el suelo pélvico, hay yoga para todo y cada vez hay más en esa escuela. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque además el otro día, fíjate, escuchaba yo una formación en la que te dice, por ejemplo, para las mujeres, cuando estamos con la regla en el ciclo lunar, ¿no? Qué importante es, ¿no? Porque a veces estamos más creativas, menos, más recogidas, ¿no? Entonces, alineado todo con los chakras, creo que es súper interesante. Mira, por aquí pregunta si en alguno de los libros explicas el tema de la respiración. No sé si también lo explicas en algún vídeo que tengas de esos en YouTube o... Sí, en YouTube tengo algún vídeo de respiración, ahí pueden pipearlo, pueden mirar respiración, hay algún vídeo, sí, y de todas formas voy subiendo continuamente. Y luego en el libro de Yoga con Humor, en el primero, hay un capítulo específico sobre la respiración, donde explico qué es, cómo se respira, los tipos de respiraciones principales, los pranayamas, ahí tienen mucha información sobre la respiración, sí. Ah, y también, bueno, preguntan varias cosas. Bueno, decir que también tienen algunos capítulos del libro que se lo pueden descargar también en tu página, en Sí, sí, es Yoguineando. verdad. Tanto de un libro como de otro, las primeras páginas están para descargarse gratuitamente. Vale, preguntan también si les recomiendas algún yoga para cuando están con la regla y luego si hay alguna clase de prueba. Sí, en mi canal de YouTube hay una clase específica para cuando estás con la regla, es gratuito, o sea, es YouTube, entonces pueden hacerla cada mes, pueden ponérsela. Yo recomiendo el primer día descansar, el segundo depende de cómo es tu cuerpo, cómo lo sientas, pues también descansar o no, y ya el tercero, cuarto, yo suelo hacer yoga físico, porque meditación hago todos los días, pero yoga físico adaptado a la regla lo hago pues el cuarto, quinto día. Y luego, si tengo clase de prueba en la escuela, realmente no, porque las clases de YouTube ya son como prueba, porque algunas clases de la escuela online están gratuitas en YouTube. Entonces ahí pueden ver pues cómo transmito yo, qué estilos doy, las duraciones, las temáticas, en fin, cómo es una clase conmigo. Ya si les gustan las clases de YouTube, las de la escuela online les va a encantar. Qué bueno, porque eso también mencionas en Hay el... talleres, o sea, hay mucho más. Aparte de clases, también hay talleres, hay consejos. Hablo directamente yo con ellos, hacemos también sesiones de preguntas y respuestas. Tienen a mi disposición para lo que quieran, me escriben directamente y yo contesto, etcétera.
Sí, yo sé que estás ahí al otro lado siempre. Y cómo es? Porque también no es fácil, ¿no? Tener una cuenta tan grande, Julia, y el otro día lo hablábamos, ¿no? Y yo creo que es interesante, ¿no? El tema de las redes, ¿no? Al final quitan también mucho tiempo, ¿no? Y quieres entregar valor a una comunidad y estar ahí, pero al final no se puede decir que sí a todo ni estar a todo, ¿no? ¿Cómo lo gestionas eso, ¿no? Que, Pues es muy buena pregunta, Samantha, porque estoy ahora en una etapa en la que me estoy cuestionando si contratar a alguien, porque Yoguineando al final, bueno, es mi bebé, es mi empresa y llevo ya 4 años con ella y cada vez tengo más trabajo, más proyectos, más ideas para seguir desarrollándolo y realmente lo hago todo yo. Yo hago mi página web, yo hago mis redes, escribo, dibujo, programo. Sigo creando pues, más libros, más cursos, clases y contestar a una avalancha de emails y de comentarios cada día, pues al final agota. Y yo además llevo un tiempo, sobre todo desde que empezamos el máster, a gestionar muy bien mi tiempo, a ser muy respetuosa con mi bienestar, porque como decía, de nada sirve hacer yoga si luego trabajar de manera dispersa dices que sí a todo, etcétera. Entonces hay cosas a las que he tenido que decir que no, muchísimas, muchísimas. Hoy, sin ir más lejos, he tenido que decir que no a bastantes. Entonces, pues bueno, me encuentro en esa época en la que necesito ayuda en mi empresa y algún asistente o algo. Y pues nada, a ver si lo encuentro, porque realmente es difícil gestionar vida personal, vida profesional, práctica de yoga con todo el trabajo. fíjate qué importante eso que dices, ¿no? Porque al final yo lo leía y hablas de la coherencia, ¿no? La coherencia con nuestros valores. Y si yo soy profesora de yoga, pero al final me desbordo, me pierdo, me salgo de mi centro, al final estoy estresada, con lo cual no voy a transmitir realmente lo que yo soy, lo que quiero aportar, ¿no? Entonces es muy importante a veces el renunciar, porque cuando digo que no, también me digo que sí a mí mismo, ¿no? Y es verdad que no se puede llegar a todo, decir que sí a todo. Mira, yo soy Project Manager Digital también y he estado en la escuela y lo he visto cómo nos hemos formado y como muchísima gente con marcas personales muy grandes como la tuya están solos haciendo todo, con lo cual al final llega un momento que dices, esa figura, esa mano derecha que esté ahí, ¿no? Apoyándote también es muy importante porque al final si no, es que no puedes tú seguir creando, estar en tu visión, ¿no? Decir, pues yo sigo con mis libros, con mis clases, ¿no? Porque al final si no, no podría estar a todo, no estás como cuello de botella haciendo tantas cosas que es imposible. Efectivamente, y además es que no lo disfrutas al final. Y yo guineando nació de una manera muy espontánea, muy de la nada y sin ningún ánimo de crear una empresa ni nada. Y entonces nació porque yo disfrutaba mucho dibujando yoga, haciendo viñetas, luego escribiendo y al final divulgando un yoga espontáneo, natural, con humor. Entonces, en los momentos en los que veo que me siento desbordada de trabajo, aparte de ver que no es coherente con lo que quiero transmitir, también pienso, bueno, yo es que he venido aquí a disfrutar, ¿no? Y a dar valor a la gente. Entonces, si no lo consigo, entonces tengo que buscar ayuda, como con todo, ¿no? Hablábamos que no solo vale el yoga para sentir esa paz, también quizá necesitamos a veces un psicólogo, necesitamos un fisio, necesitamos un amigo pues aquí en este caso igual. En el momento en el que estamos hasta aquí, pues debemos de saber verlo y buscar la ayuda necesaria. Qué bueno, pues mira, yo creo que ha sido además muy inspirador, ¿no? Para ver, para que también la gente que lo pueda escuchar vea oye, que también, ¿no? Hay veces en las que no se puede, ¿no? Porque al final, pues pierdes ese centro, ¿no? Y al final no estás en coherencia con lo que tú quieres aportar a tu comunidad, ¿no? Y esa Mm. parte de disfrute, ¿no? De disfrutar el camino, de lo que hablamos tanto, de ese propósito que tú lo tienes muy claro y muy definido. Y eso es también, pues esa compasión de decir, es que yo necesito, ¿no? También parar, reflexionar, observar y no querer llegar a todo de esa manera, sino con coherencia también. Efectivamente, es que es una gran enfermedad, eso sí que es una pandemia, el hecho de que cada vez nos pongamos más objetivos, necesitamos ser personas maravillosas, grandes trabajadores, apasionados de nuestro trabajo, trabajar, por supuesto, lo que nos gusta, tener una pareja que además de ser buen marido, buen amigo, buen amante, sea buen padre o buena madre,
necesitamos tener la casa perfecta, que no sea ni cara ni barata, o sea, no podemos tampoco comprar por encima de tal, y tenemos que comprar, por supuesto, tenemos que ser buenos vecinos y tenemos que tener el coche perfecto que no contamine, pero que sea bonito y barato, etcétera. Nos ponemos tantas obligaciones, tanto que conseguir, que al final perdemos el norte y eso nos estresamos demasiado. Creo que es una pandemia y necesitamos parar y necesitamos ver qué es realmente lo importante. Y Sí. yo no soy perfecta, es lo que también trato de transmitir con todo esto. O sea, yo me estreso a veces, yo me cabreo, yo me frustro, yo discuto, pero lo hago de manera consciente, al menos desde que hago yoga. Y busco todo el rato mejorar como persona, ser cada vez mejor persona, mejor yogi y aprender para, no solo para pues, mi propio bienestar, también para poder transmitirlo a la gente, porque creo que ahora vivimos una época en la que necesitamos eso, darnos permiso, en general, darnos permiso para no ser perfectos. Sí, yo creo que es fundamental. Por aquí también lo dice Sergio, y yo creo que hay que ser más compasivos, ¿no? Y al final abandonar un poco la culpa y la exigencia esa porque nos llega a frustrar. Y mira, Julia, también por aquí decía una chica que es profe de yoga y que quería recomendar tu segundo libro, que yo lo vuelvo a enseñar por aquí, que para quién está recomendado y dónde lo puede conseguir, que lo ha buscado ahora mismo en Amazon, pero que no estaba. Pues sí, en Amazon tiene que estar. Lo que pasa es que si es un país distinto de España o es más complicado o puede tardar más. Yo sé que ha habido gente, porque me ha parecido leer, que no lo ve en Amazon UK. En Amazon UK debe de estar, porque ya lo han comprado desde ahí. Si no, pues que me escriba, lo busco y le intento mandar el enlace. Si no, igualmente, buscalibre.com tiene un apartado, o sea, ahí está también y lo mandan de manera internacional. ¿Y para quién es? O sea, es para practicantes de yoga, gente que ya haya practicado alguna vez, especialmente, también lo pueden leer, obviamente, gente que nunca haya hecho, pero o sea, está dirigido a personas que ya hayan hecho yoga, que ya hayan visto que tienen beneficios, pero que hayan sentido pues que les cuesta, ¿no? Que les cuesta ponerse. En realidad está escrito para la Julia de hace 8 años, que vio que el yoga le quitó la ansiedad, que le hizo aumentar la autoestima, le hizo creer en ella, pero que veía que le costaba un montón ponerse, que cada vez que lo hacía era de manera dispersa, empezaba un rato pero al final se iba y se frustraba por eso porque veía que no era capaz de ponerse o de asistir regularmente a clases sin que alguna vez se quedara en casa y diciendo, no me apetece. Entonces está dirigida a esa gente. También para profes de yoga que quieran aprender a inculcarle a sus alumnos pues cómo es esa práctica, ¿no? Cómo ser constante. Y fíjate qué interesante también lo que has dicho, ¿no? Porque si nos cuesta, ¿no? A los que a lo mejor no practicamos yoga o que no somos tan conscientes, ¿no? Pues al final enredarnos esos pensamientos. Si dices tú que te cuesta a ti, que tú eres consciente y que en ese momento te pillas y dices, uy, ya me he pillado, me voy de aquí, que si no este pensamiento me atrapa y ya entro en bucle, ¿no? Pues lo importante que es, ¿no? Tener atención plena y estar presente, ¿no? Vivir en este momento presente y no ni el pasado ni en el futuro, ni con pues esa vocecilla que siempre está ahí, ¿no? Intentando un poco boicotearnos. O sea que yo creo que les puede ayudar mucho todo lo que has contado hoy y el trabajar también contigo desde ese lugar, ¿no? Tan bonito y con ese humor. Yo os aconsejo que la sigáis, que leáis sus libros, que veáis cómo ilustra, porque da muchísima paz ver cómo de repente en una mañana se pone a hacerte una viñeta y es fascinante. La verdad que a mí me ha transmitido muchísima paz. Muchísimas gracias, Samantha, me alegro. La verdad es que me lo habéis dicho ya varias personas que os gusta mucho ver cómo voy dibujando. A mí me pasaba de pequeña, tenía en mi pupitre de al lado, tenía una compañera que le gustaba dibujar perritos y se ponía a dibujar y yo me acuerdo que me quedaba así mirando y me quedaba casi durmiendo, me relajaba muchísimo. Así que fue por eso, de hecho, que empecé a ponerlo en Instagram. Y oye, es otra forma de meditación, tanto para mí dibujar como para los demás verlo y relajarse. Claro que sí, pues nada, llevamos una hora, la verdad que yo he aprendido, he vuelto a aprender muchísimo hoy contigo, yo te lo agradezco muchísimo porque sé que pues todo el trabajo que hay detrás y lo que hemos hablado, ¿no? Y nada, Muchas agradezco gracias a ti, Samantha, por darle esa difusión.
y por leer mis libros. Sí, yo ya sabes que encantada. Y nada, muchísimas gracias y bueno, pues ya te volveremos a tener aquí para cuando nos vayan preguntando para hacer incluso alguna meditación que podemos hacer contigo o a lo mejor alguna clase que podamos hacer o algo para prepararles así de iniciación, estaría muy chulo. Estaría muy bien, pues si les gusta, pregúntales a tus seguidores y si quieren, pues preparamos alguna clase en Sí, directo. Estaría muy bien. estaría genial. Y nada, bueno, pues estoy con este libro y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los que habéis estado aquí también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por, por vernos, por escucharnos y gracias Samantha por tu trabajo también, por todas esas conexiones que haces y que nos aportas. Muchas gracias. Y sí, se quedará grabado, o sea que ahora lo colgaremos y os lo pongo por aquí, con su página y todo. Un besito Venga, muy grande. Chao, chao. adiós. Chao.